Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien en esta nueva cuarentena. Bien. Bueno, no vi muchas preguntas en relación a André Green. Hoy vamos a seguir trabajando. Buenas noches, Melanie. Buenas noches, Juan. Rocío, buenas noches. Les decía, vamos a seguir. Francisco, buenas noches. Betina. Vamos a seguir trabajando sobre André Green. No vi muchas preguntas, sí una en relación al ello y lo representable que vamos a intentar aclarar más hoy, si es posible. Betina, buenas noches. Y bueno, la idea es trabajar un poco más específicamente el tema de la representación en André Green. Hola Mariel, buenas noches. Bueno, retomando un poco, ¿qué tal Facundo? Buenas noches. Retomando un poco, como decía, la semana pasada habíamos visto, hola Cele, el cambio de eje de Freud con respecto a la representación es posible de ser pensado, según Green, en la medida en que ya no resultaba necesario situar el problema del inconsciente en relación con la conciencia, como vimos que sucedía en la primera tópica, en la que el problema de la representación se planteaba en torno a la actividad consciente. Green plantea que para comprender la relación entre las tópicas, por medio de lo que iba a llamar una teoría generalizada de la representación, es necesario dar una extensión al concepto mismo de representación. Iba a decir, el afecto mismo debe ser considerado como representante afecto. La representación es casi sinónimo de psiquismo, puesto que la representación no se reduce al plano del sentido, también es parte del plano de la fuerza. Yo les decía la vez pasada que por algo se lo denominaba el psicoanálisis del afecto a Green, ¿no? La extensión del campo de la representación, lo que se ha llamado la teoría generalizada de la representación, y esto tiene que ver además con que no existe la representación. Podemos hablar de un circuito representacional, podemos hablar de un complejo representacional o de una teoría generalizada de la representación, pero la representación como unidad no existe. Pero entonces, la extensión entonces del campo de la representación, esta teoría generalizada de la representación, considera las diversas relaciones de la psique, tanto con el cuerpo, con el otro semejante y con el mundo. A partir de cada una de estas relaciones, de materiales diferentes, la psique, y que hablábamos de heterogeneidad del psiquismo, etc., la psique va a producir diferentes tipos de representaciones. De esta manera, lo psíquico, su funcionamiento, trabaja con materiales heterogéneos. Toda la riqueza del psicoanálisis depende de esa heterogeneidad, de esa diversidad de los significantes que se manifiestan en la pulsión, la representación de cosas, de palabra, pensamiento, etc. Estamos constituidos por esa heterogeneidad y del conflicto que esa heterogeneidad levanta. Conflictos de los que la clínica intenta desprender un sentido, que tiene que ver con poder transformar un dato psíquico, que es una representación, al pasar de un registro a otro. En el paso de un registro a otro se pierde algo y se gana algo en esa traducción. La teoría de la representación generalizada intenta dar cuenta de la enorme heterogeneidad de la psique en su relación con lo que está afuera de ella. De este modo, a partir de la relación con el cuerpo va a surgir la pulsión y su representante psíquico.
de la relación con el mundo visto desde la perspectiva intrapsíquica, esencial de la búsqueda de satisfacción, de placer, va a surgir la representación de cosa o de objeto. Y a partir de la relación con el otro semejante, en tanto ser parlante, va a surgir la representación palabra. A esto hay que agregar las representaciones de la realidad, los juicios que en el yo representan la realidad. Para Freud, la pulsión representa las exigencias que le son impuestas a la psique por su relación con el cuerpo. Entonces, ella misma es un representante, una delegación de la fuerza que se hace presente en el psiquismo. Esta delegación es el representante psíquico de la pulsión. A la vez que es un representante, la pulsión tiene representantes, que va a ser el representante representativo. El representante psíquico de la pulsión, y recuerden esto, como decíamos recién, este representante psíquico es una delegación de fuerza, ¿sí? Es lo menos representativo de la representación, ¿sí? Es una delegación. Si ustedes leen que está en la bibliografía la tesis del profesor Besso, van a ver que él ahí hace una consideración en esta idea de delegación, como si lo entendiéramos como un consulado en relación a una embajada, ¿sí? Para entender un poco cuál es este lugar, qué tipo de representación es este representante psíquico. Pero a ver, lo que sabemos que el representante psíquico de la pulsión es la expresión de una excitación somática que adviene al psiquismo y se manifiesta como pura tensión psíquica, de manera que es un representante que no representa. Surge lo irrepresentable adentro de la teoría de la representación. Lo que hace entrar en el juego al segundo modelo, que va más allá de la noción de inconsciente, incluye al ello. Es entonces que solo podemos decir que la cuestión de lo irrepresentable es posible de ser pensada en el seno de una teoría de la representación. Lo irrepresentable, que fue una de las preguntas que había en la clase pasada, nos obliga a ir más allá de la conciencia. Lo irrepresentable no es aquello que el sujeto no tiene en la conciencia en un momento dado. No es lo que no puede o no sabe cómo decir en la sesión. No se trata de representaciones que, por estar ligadas a una fantasía inconsciente, son reprimidas, sino por el contrario se trata de algo que no alcanza a ligarse. Lo irrepresentable entonces remite a la cuestión de la representación, tanto como al de la pulsión, a la cuestión de la ligazón y de la desligazón. La cuestión de la representación obliga a reconsiderar nuestra comprensión de lo inconsciente, a ir más allá. Y para esto hay que incorporar el aporte que hace Freud en 1920, que es la pulsión de muerte. Green articula el paso de una tópica a otra por medio de la noción del ello. En esta, las mociones pulsionales del cuerpo, pero no representativas, corresponden al representante psíquico de la pulsión de la primera tópica. La articulación de los modelos no se limita, en este punto, es importante ver la cuestión de la conceptualización de la representación de cosa o de objeto y el lugar que ocupa en el psiquismo. La representación de cosa funciona, o mejor dicho, puede funcionar como la encrucijada, como el puente, el eslabón sobre el cual trabaja la simbolización. Entonces, estoy leyendo, no puedo leerlo todo. Sí, en principio, aunque no puedo leerlo todo, sí, la representación viene a dar cuenta de la vida anímica, del mundo interior y la diferenciación con el mundo exterior. Y obviamente tiene que ver con este lugar que hace a la vida psíquica. Pero bueno, vamos a ver si se va entendiendo un poco más.
Podemos hablar entonces de un menú representativo. Cuando decimos menú, nos estamos refiriendo a un menú, como si ustedes van a pedir una carta en un bar, ahora piden el QR le aparece una serie de cuestiones. ¿Qué es esa serie de cuestiones que encontramos en la psiquis humana? Bueno, el representante psíquico de la pulsión, que como decíamos recién, es justamente el menos representativo de la representación, en tanto tiene esta función de delegación, que ya vamos a explicar un poco más. La representación de cosa, la representación palabra y el representante representativo, que también tiene la singularidad de que en realidad es el resultado de una combinación de representaciones, en el sentido de que una parte de la pulsión en lo psíquico está dentro de la representancia y otro tiene que ver con la representación de cosas. A ver, el representante representativo es la combinatoria entre la representación cosa y el representante psíquico de la pulsión. Podríamos decir representante psíquico de la pulsión más representación cosa igual representante representativo. El mejor ejemplo para todo esto es, si ustedes van al texto de Metapsicología Revisitada, en la página 140, hay un ejemplo que es absolutamente gráfico para entender la relación en este menú representativo. Yo se los voy a leer, no es muy largo, pero para que puedan ir a este ejemplo que permite entender mucho mejor de qué se trata. Va a decir, cuando el fisiólogo habla de deshidratación o de un trastorno del medio interno por desequilibrio iónico, yo diré tengo sed. La sensación de sed es el representante psíquico de la excitación endosomática. La excitación endosomática, ¿qué era? Era ese desequilibrio iónico, que es delegado y leído como tengo sed. La sensación de sed es el representante psíquico de la excitación endosomática. Pero no se puede decir que la sed represente la deshidratación o el desequilibrio iónico, como la representación de cosa representa la cosa. Mi sed solo se aplacará si bebo. Pero si me encuentro en condiciones tales que no puedo apagarla, evocaré obsesivamente la bebida fresca, representación de cosa, que me aportará la satisfacción deseada. Ahora se comprende mejor el vínculo que enlaza el representante psíquico con la representación de cosa. Hay que explicarse entonces cómo es que la representación de cosa, primero una simple evocación de la bebida fresca, puede transformarse en representación de deseo o representación meta. Ello exige que la representación de cosa sea investida por la carga pulsional del representante psíquico. Bueno, vuelvo a decir, está en la página 140 del texto de Metapsicología Revisitada, vuelvan a leerlo. Me parece que aclara bastante cómo es este interjuego de este menú representativo. Pero bueno, volviendo un poco más profundamente sobre estas cuestiones, podemos ver que desde el punto de vista de la constitución de la idea de representación de cosa, que ya se ve desde el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, la representación de cosa es la huella anémica dejada por una experiencia de satisfacción, en la que el objeto que ha aportado la satisfacción ha recibido su inscripción. De esa manera se inscribe el objeto, su representación, en el psiquismo. De esta manera, el deseo inconsciente es justamente ese movimiento por el cual, ante la ausencia del objeto, el representante de la pulsión inviste, literalmente acapara, ocupa, la representación cosa, que deviene así representación meta de la búsqueda de satisfacción. Es decir, la representación de cosa va a permitir a la pulsión una ligadura. Detengámonos un minutito en este punto. Sabemos que la pulsión, como está definida en pulsión y destinos de pulsión, se nos representa en tres aspectos: como un concepto límite, en tanto tópico,
como un representante psíquico de las excitaciones endosomáticas que llegan al psiquismo desde el punto de vista dinámico, y como una medida de exigencia de trabajo impuesta a lo psíquico a causa de su dependencia del cuerpo, desde el punto de vista económico. Teniendo en cuenta la diferencia entre pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales y destructivas, en las que las primeras ignoran la represión y las segundas están sometidas a ella, podemos pensar una hilación del pensamiento que nos permitirá concebir la representación de cosa como nódulo de la actividad psíquica. Una pulsión sexual o destructiva se expresa por medio de su representante psíquico, que inviste la representación de cosa apta para satisfacerla. A ello se opone la represión. El representante representación y su quantum de afecto quedan reprimidos, pero continúan desarrollándose en lo inconsciente, donde sin embargo subsisten tal como eran. Una primera transformación separa al representante representativo del afecto, y cada uno de ellos puede conocer un destino independiente del otro. A una primera represión efectuada sobre el modo de una contrainvestidura intensa y llamada represión originaria, van a sucederle otras represiones llamadas secundarias. La representación de cosa es ahora doble. Es consciente por una parte e inconsciente por la otra. La representación inconsciente va a experimentar grandes modificaciones en lo inconsciente. Va a escindirse en diferentes partes, a combinarse con otras a merced del desplazamiento y la condensación, para pensar solo en los principales mecanismos. Va a cambiar también sus metas y su objeto. Se vuelve irreconocible frente a la representación de cosa consciente. Estos disfraces son los que le permiten engañar a la represión, y en el interior de la conciencia solo aparecerán bajo la forma de un fantasma o de un síntoma. Pero no logrará pasar la barrera entre lo inconsciente y lo preconsciente, como no sea mediante la carga puncional del representante psíquico que ha investido al representante representación. De esta manera es posible concebir en lo inconsciente solo representaciones cosa, representaciones cargadas de un potencial energético considerable y sin ninguna medida común con la fuerza psíquica que connota las representaciones de cosa consciente. Dale, Lautaro. El lenguaje ofrece una idea muy pobre del potencial dinámico de la representación de cosa inconsciente, va a decir Green. Es por eso que se llama representación cosa, ya que la situación en lo inconsciente evoca más la de una cosa que de una imagen. O sea, poseería la opacidad, la consistencia, la densidad de una cosa, pero no sus límites. Esto habla del acierto de Freud cuando define al inconsciente como la verdadera realidad psíquica. La idea entonces de representación de cosa como doble de la percepción es sólo aproximada. Freud refiere que la representación de cosa o de objeto consiste en la investidura, sino de las imágenes mnémicas directas de cosa, al menos de huellas mnémicas más alejadas y que derivan de ella. Entonces, hay una distancia entre percepción y recuerdo, entre imágenes mnémicas directas de cosa e imágenes mnémicas desfasadas para la representación de cosa consciente. Este desfase se amplifica por el sistema inconsciente que contiene las investiduras de cosa o de los objetos, las primeras y verdaderas investiduras de objeto. Todo esto es para tratar de entender que es necesario pensar la representación de cosa como un lugar central del psiquismo. En lo consciente, porque se pone en relación la cosa con la palabra por medio del lenguaje. En lo inconsciente, pone en relación la cosa y la pulsión. Y es lo que lleva a Green a decir que hay una doble representancia. Hay una doble representancia de cosa consciente e inconsciente. Doble representancia de cosa y de palabra en lo consciente
y doble representancia de cosa y de pulsión por el representación investido por el representante psíquico de la pulsión en lo inconsciente. Y aquí es donde habíamos visto el ejemplo que les leí de la página 140. Entonces, decíamos, lugar central en el psiquismo de la representación de cosa, que lleva a pensar en esta doble representancia de la representación de cosa en la heterogeneidad del psiquismo. Pero a su vez nos muestra la importancia de la figurabilidad ligada al concepto de representación. Y esto refuerza la idea de la representación de cosa como nódulo de la actividad psíquica. Pero esta posición nuclear es susceptible de transformaciones. De hecho, en relación al lenguaje, que tiene que ver con hacernos perceptibles procesos de pensamiento que si no serían incomunicables. La ligazón entre la cosa y la palabra está en el principio de la cura psicoanalítica. Esto en el caso del primer modelo, considerando el ejemplo de la psiconeurosis. Pero la representación de cosa inconsciente puede ser atacada o incluso abandonada por las pulsiones, debido a una insuficiencia del trabajo psíquico, como si éstas, y sobre todo las pulsiones destructivas, tuvieran el poder de aniquilar la representancia y no hallaran otra posibilidad que la descarga salvaje en lo real. Recuerden que nosotros deseamos la vez pasada que Green trabaja no solo con las cuestiones que hacen a la neurosis, sino que se preocupa por aquellas cuestiones que para él convergen en esta idea de contemporaneidad y habla de estos cuestiones, casos límites, fronterizos, locuras privadas, que tienen que ver justamente cuando pareciera que hay algo de lo irrepresentable que termina siendo puesto, siendo atravesado por lo que hace a la pulsión de muerte o la función desobjetalizante. Y es justamente cuando decimos esto que hay algo de esa representación de cosas que puede ser a veces no posible o no plausible de ser articulada en la representación palabra, que es lo que hace a la posibilidad de cura psicoanalítica. En 1923, cuando Freud introduce la segunda teoría pulsional, modifica el concepto de aparato psíquico que hace la segunda tópica. Ahí la representación en esta tópica está ausente, dejando paso a la moción pulsional, la que toma el lugar que ocupaba la representación de cosa o de objeto inconsciente en la primera tópica. El ello se incluye al aparato, forma parte de esto. La pulsión entra en el psiquismo. Sigue siendo un concepto límite, pero ahora es el fundamento de la actividad psíquica. En la conferencia 32 de Introducción al Psicoanálisis de 1932, Freud describe los procesos que tienen su sede en el ello, haciendo desaparecer toda alusión a la figurabilidad. Se limita a afirmar que los procesos en cuestión, difíciles de concebir para nosotros, equivalen a lo que sería la representación para el yo. Dicho de otro modo, lo que se recoge y sitúa en la raíz del aparato psíquico es el antiguo concepto de representante psíquico, sin representación. La segunda tópica extiende las fronteras del aparato psíquico, pues ahora este incluye la pulsión. Disuelve entonces cualquier duda en relación a la naturaleza psíquica de la pulsión, aun cuando mantenga su raigambre somática. Diríamos, si antes decíamos que era un concepto límite, ahora tendríamos que decir que en realidad es un concepto más psíquico que somático, ¿sí? Si bien siempre va a tener esta idea de su raigambre o su raigambre somática. Así, siguiendo la metáfora embriológica de Freud, Green propone pensar la pulsión como el embrión del psiquismo. El retroceso de la representación en provecho de la pulsión podría reflejar las implicancias de la clínica en la que se va enfrentando Freud,
que tienen que ver con la reacción terapéutica negativa, la compulsión a la repetición, etc. Lo que le lleva a formular el carácter indomable de las pulsiones y del dominio absolutamente relativo que el yo ejerce sobre ellas. Lo que surge de este punto es que en las relaciones que se dan en el interior del aparato psíquico, la representación inconsciente, más que un dato de partida, es el producto de un trabajo. La introducción del ello da cabida a lo irrepresentable. La primera tópica admitía que ciertas representaciones no podían atravesar nunca la barrera inconsciente-preconsciente. Pero con el tipo de inconsciente que se postula en el nivel del ello, puede decirse que ciertas mociones pulsionales no accederán nunca a la condición de representación inconsciente, condenadas como están a permanecer en el estado de psiquismo embrionario propio de la pulsión. Este paso es una clave, en tanto se pone en juego la clínica que instala lo fronterizo para Green. Se puede afirmar que el análisis, en esta línea de pensamiento, deja de ser un trabajo sobre las representaciones inconscientes y preconscientes y pasa a ser un trabajo de la representación. Repito, no sobre las representaciones, sino hacer un trabajo de la representación. Recuerdan que habíamos nombrado a Winnicott, habíamos hablado del concepto que tiene a partir de lo que habla del objeto, y vemos cómo adquiría relevancia el objeto, el otro, en la posibilidad de representancia, esa relación pulsión-objeto del primer capítulo. Este objeto es pensado de una manera amplia. Es un objeto de satisfacción pulsional, también es un objeto de las representaciones inconscientes, pero también y sobre todo un objeto que a su vez fantasea, representa y reenvía al niño sus propias representaciones de sí mismo. Dijimos que tenía que ver con ese objeto transicional de constitución de propio self, donde el niño introyecta representaciones que lo ayudan a constituir ese self y sus objetos subjetivos. Esto permite entender lo que habíamos nombrado también como el estrecho vínculo entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. El objeto es a su vez un objeto pulsional. El aporte de Green en este punto es el modo que incorpora estos elementos en función de la clínica de lo fronterizo. Para este autor, el análisis permite encontrarse con lo que él llama la existencia de una perturbación funcional en el nivel de las representaciones de cosas. Cuando hay un defecto de inscripción de estas representaciones, un defecto en los insights, estos pacientes y el recurso de pasaje al acto o somatizaciones van a ser de un orden que va a ser mucho más difícil de precisar. De esta manera es posible comprender que la representación de cosa tiene un valor fundamental para el aparato psíquico, el orden de lo figurable, y que gracias a la representación de cosa el representante psíquico se liga. La representación de cosa capta, limita, transforma la energía pulsional. La ligazón que efectúa permite a esta representación desligarse en unidades más discretas que entran en conexión con otras representaciones de cosas. Para Green, la ligazón de la representación de cosa al afecto, y más allá de que el inconsciente puede disociar lo uno de lo otro, permitirá comprender la movilidad de las investiduras, la carga que éstas pueden adquirir, el potencial dinámico que las porta. En cambio, la tendencia del afecto a propagarse, y acá hace una distinción entre lo que es representación y afecto, la representación puede ser arborescente y el afecto se propaga. No se combina, se propaga. Y esta propagación explica que la representación de cosas no pueda ligar por sí sola todo cuanto forma parte del representante psíquico. De ahí los bien conocidos efectos del afecto sobre el cuerpo o del cuerpo sobre el afecto. De ahí también las descargas
por la reacción somática o el pasaje al acto. El afecto nos pone frente a la evidencia de que no todo puede decirse, o incluso de que no todo es simbolizable por el lenguaje. Piensa en la cantidad de veces que quieren y no pueden decir algo, ¿no? Pero bueno, me interesa que quede claro entonces cómo toma este concepto de representación Green, de qué se trata su menú representativo, que lo toma de Freud, es una revisita a la metapsicología freudiana. En relación a eso, cómo se articulan este menú, el lugar que le da el afecto en relación a la representación, la importancia y de ahí esta posibilidad de ponerlo como eje fundamental del psiquismo, la figurabilidad que permite la representación cosa. Y entendiendo que cuál es el interés de Green, que tiene que ver con poder pensar además en esas cuestiones que hacen a lo clínico. Acá hay algo interesante también, a diferencia de Castoriadis, que parecía como más teórico, más filosófico. Acá Green está como muy centrado en la clínica, ¿sí? Y justamente retomando esto que hace a la contemporaneidad y el específico pensamiento clínico, donde a Green le interesa esta definición de la exploración de los límites de analizabilidad, requiere para Green la introducción y la elaboración del concepto de encuadre. Hace muchos años el concepto de encuadre era como muy fundamental e incluso era como muy estructurado. Después se disipó y Green lo retoma en términos de que piensa que no solo se distingue de la mera situación material, sino que lo va a concebir como una función constituyente del encuadre y del proceso analítico. Lo va a ubicar a lo que hace al encuadre como de una naturaleza transicional, y esto de transicional también es de Winnicott como espacio transicional, como ese espacio que Green lo va a situar entre lo que hace la realidad social y a la realidad psíquica. El encuadre instituye el espacio analítico, que es un tercer espacio que hace posible el encuentro y la separación, y discriminar ambos entre el espacio psíquico del paciente y del analista. Para Green, el encuadre hay una fracción variable, que es como el estuche protector de la matriz activa, y corresponde a las disposiciones materiales secundarias. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acuerdan con un analista y de pronto van a acordar, van a hacer un contrato en donde figura cada cuánto van a hacer las sesiones, qué duración van a tener, cuáles son las reglas de ese contrato, cuál es el lugar del paciente. Pero además de estas cuestiones que hacen al contrato analítico, pensado justamente como ese espacio transicional de un adentro y un afuera, hay una fracción constante, va a decir Green, que es una matriz de naturaleza dialógica, que está constituida por la asociación libre del paciente con la escucha flotante y la neutralidad del analista. Entonces, el encuadre deviene una herramienta diagnóstica, un analizador de la analizabilidad del paciente. Y en esto, la idea de encuadre arma un encuadre triádico, un esquema triádico. Este esquema triádico implica al encuadre como fundamento y a la transferencia y la contratransferencia como el motor del proceso analítico. El encuadre, si bien tiene todas estas cuestiones, una de sus posibilidades es que es polisémico. ¿Qué quiere decir? Que puede ir conjugando diversas lógicas que tienen que ver con el paciente y el analista. Y acá es donde Green propone que el analista debe jugar en el término de sentido teatral, musical, lúdico,
en función de los escenarios desplegados en la singularidad del campo analítico. Va a decir, el inconsciente habla en diferentes dialectos. El analista debe ser políglota. En las estructuras no neuróticas se privilegia la dimensión transicional y dialógica del trabajo analítico, un estilo de intervención orientado por y hacia el movimiento representativo del discurso del paciente. El discurso en sesión como un proceso arborescente de creación de sentido. Se pasa de la interpretación de la transferencia a la interpretación en transferencia. Así hay un doble aporte de Green a la técnica, correspondiente a las dos dimensiones de su teorización del proceso representativo como función básica del psiquismo: la teoría generalizada de la representación y la teoría de la estructura encuadrante como matriz y sede de la función representativa. Ambas deben complementarse en torno al restablecimiento de la función objetalizante, cuya condición mínima es el investimiento significativo. No sé si se entendió. Si vamos, si no vamos. A mí esta cuestión del encuadre me parece sumamente interesante. Lo que va a decir Green en relación a esto es, ¿se acuerdan que hablamos también de la reacción terapéutica negativa? Bueno, cómo este lugar del analista en términos de formular un encuadre que pueda dar cuenta de una singularidad y no quedarse en algo preestablecido. Sobre todo con estos pacientes donde aparece algo que no puede ser dicho, que es indecible, y en este indecible la necesidad de poder permitir que ese espacio, ese encuadre, está destinado justamente a una función de figuración, de imaginación, a un lugar que está puesto en términos de lo que hace a la función objetalizante, que es esto de investir y de crear objetos, ¿sí? Bueno, lo último que es textual de Green del año 2002, que me pareció interesante para cerrar un poco esto de Green, se los voy a leer, es textual. Va a decir, hablar de pensamiento clínico es quizás implícitamente revisar las fronteras que un pensamiento arrogante y tiránico ha querido instalar de manera demasiado rígida entre salud y enfermedad. En efecto, implica reconocer que el hombre es un animal enfermo, como se ha dicho, pero también inclinarse ante el hecho de que no se puede estar plenamente vivo, ni ser plenamente humano, si se pretende evitar las perturbaciones de existir, desear y pensar. Esta comprobación no basta, pues si el conflicto yace en el núcleo de la actividad psíquica, se prolonga en el combate entre la enfermedad por una parte y lo que llamamos salud por la otra. El postulado del psicoanálisis es que el pensamiento no se detiene en el umbral de la clínica, sino que la habita, como anima el espíritu de quien ha decidido que su pensamiento puede oponerse al servicio de las fuerzas de vida contra la destrucción. Sin embargo, Bion nos ha enseñado que pensar es doloroso, y cuando la tarea es pensar el dolor, como la clínica nos los propone tan a menudo, el pensamiento clínico enfrenta lo insalvable. Aunque la empatía sea necesaria, pensar sigue siendo indispensable. Pensar como psicoanalista, sin durezas, sin lagrimeos, sin cortinas de humo. Eso se llama psicoanalizar. Green 2002. Me pareció interesante. No es necesario que esto lo tengan en relación a los contenidos mínimos del programa ni de la materia, pero me pareció que cerraba un poco de qué se trata y cómo piensa este psicoanálisis contemporáneo y fundamentalmente esta posibilidad de pensar como psicoanalista.
realmente un autor interesante, actual, y que ha tomado las cuestiones que hacen a la metapsicología no como algo estricto, rígido, lo ha puesto dinámico, lo ha historizado, y en eso me parece que es lo interesante de poder trabajarlo. Bien, Rocío, me gusta que te guste. Em, sí, daría para charlar esto último largo, pero bueno, ¿qué va a ser? Esto de no poder charlar es así. Bueno, em, vuelvo a proponerles todas las dudas que surjan de lo que vimos hoy, las pueden poner abajo del video. Y para la semana que viene tienen una tarea. Creo que la semana que viene ya les vamos a dar las consignas del trabajo práctico del 5 de octubre. Pero para la semana que viene, los que asisten al teórico, por favor, si es posible, como una forma de comunicación, vamos a empezar a trabajar la unidad 4. Ustedes saben que si bien vamos a dedicarle pocas clases, es también donde hacíamos el seminario. Que bueno, no se hace el seminario este año, pues no hay promoción, pero sí me gustaría empezarlo como me gustaba empezarlo en los seminarios. La idea es esta. Yo lo que les pido es que de acá al lunes que viene, por favor, las cuestiones que les surgen, los interrogantes que les surgen en relación a la psicología y al psicoanálisis hoy, en la actualidad, como algo que ustedes están estudiando hoy. ¿En qué sentido? En el que sea. Tanto de perspectivas, de las cosas que piensan en relación a la profesión como tal, al psicoanálisis como tal, a la cuestión universitaria, a la cuestión de las incumbencias, a la posibilidad de pensar qué tiene que ver la psicología, el psicoanálisis y la salud mental, o por qué se da determinada cosa o no se da determinada otra. No sé, qué cosas les parecen a ustedes que son características o no de nuestra profesión. Lo que ustedes hoy sientan en la actualidad, que son interrogantes que tienen cursando la carrera. La idea un poco es ver si alguna de esas preguntas encuentran un sentido, alguna explicación, alguna línea o posibilidad de pensamiento a partir justamente de irnos a lo que ha sido la historia de la psicología y del psicoanálisis en nuestro país, que es bastante singular, que es bastante interesante, muy interesante, que creo que también nos permite entender muchas cuestiones que hacen a lo social, al lugar que tiene la psicología en la sociedad, al lugar que tienen las profesiones humanísticas en la sociedad. eh, y por eso me parece interesante saber cuáles son en eso sus interrogantes y sus cuestiones para poder entonces ir tomándolas y pudiendo hacerlas un poco más dinámicas y no solo que sean, bueno, las clases así, qué sé yo. De todas formas, lo más importante es que ahora pongan abajo de este video las dudas en relación a Green. Y si hay muchas dudas o si es necesario dar otra clase de Green, se dará. Si no es así, o si las puedo ir respondiendo en forma, no son tantas y las puedo ir respondiendo, veo que no son tan generales, etcétera. La semana que viene entonces empezamos con lo de Argentina, porque después el 21 es el día de ustedes, de los estudiantes, la primavera. Esperemos que el fin de esta fase rara.
Y bueno, y después ya está el trabajo práctico. Después de la semana del trabajo práctico y después, si todavía estoy dando esta unidad, la voy a seguir trabajando. Pero bueno, hasta que eh, se haga ese trabajo, tenemos 2 lunes más. Bueno, después veré si hay algo más para responder. Cele, no entiendo tu pregunta. No sé qué tiene que ver Berkeley y Ockham con impresiones y experiencia. Yo le decía la otra vez que cuando vimos los antecedentes, en realidad lo que estaba en juego es cómo, qué relación hay entre percepción y realidad, cómo era concebido. Mariel, los textos de Besos son sobre representación, así que te sirven de ampliación y para clarificar mucho de lo de Green. Em, También tiene sobre Ockham y Berkeley. Sí, le sirve los textos de Beso, es la tesis de Beso, y trabaja los textos de Green, Berkeley, Ockham creo que no, y sí le sirve, y hay de Castoriadis también, le sirve para aclarar, está muy ejemplificado, puede ser, yo les decía antes que incluso cuando hablábamos de este representante psíquico de la pulsión, él juega con esta idea de embajada y consulado para que se entienda esto de qué lugar tiene el representante psíquico de la pulsión. Pero sí, es para aclarar todo esto, está buenísimo, les va a servir muchísimo la tesis del profesor Beso. No son textos de Beso, ¿sí? Es la tesis de Beso sobre estos textos. Entonces les va a servir para aclararlos. ¿Está? Eh, sí, y yo les explicaba esto, Cele. A ver, ¿cuál es la problematización de la percepción? Si hay una percepción, si yo les decía una de las primeras clases que hablábamos de esto, o la imagen está en el objeto o la imagen está en el sujeto. ¿Qué es lo que problematiza la percepción? Y acá entra en la cuestión si esa percepción tiene que ver con la experiencia sensitiva, si tiene que ver con la idea de la experiencia, o si tiene que ver con algo, o si tiene que ver con ese atos, esa información, como decía Castoriadis, o si tiene que ver con el valor de la representación. ¿Se entiende? Es, cuando hablamos de antecedentes, no es que, Green toma Hume. No, no toma Hume, no. Hablamos de cómo se va problematizando la cuestión de la percepción desde Platón, desde Aristóteles, que veníamos trabajando como antecedentes, etcétera, cómo se va complejizando la idea de conocimiento en lo humano y el conocimiento de lo humano en términos de poder entender ese lugar de la representación que podemos ver hoy. Pero esta idea de representación que hace a 2012 no es la misma idea de representación que podemos pensar en Ockham, aun cuando hablaba que los universales son mentales, ¿sí? Es otra cosa. Si bien hay algo que podemos pensar en que ya ahí estaba problematizada la percepción, o que en todo caso la problematización era sobre la representación, no la nombraba así Ockham, la idea es poder ir viendo estos antecedentes como una forma de ir trabajándolo. Ah, está, listo. Sí, a veces explicando enredo, pero a veces sale. Listo. Bueno, ¿se entendió lo que les pedí para la próxima? Por favor, tómense un rato. Tienen que poner nada más qué cosas hoy se preguntan, los problematizan en relación a estar cursando psicología. En términos de futuro próximo en relación a ustedes, este, o lo que sea, pero que tenga que ver un poco con esta posibilidad de ir articulándolo y que tenga más dinamismo lo que vamos a trabajar. Bueno, gracias a ustedes
que tengan una buena semana. Los voy a estar leyendo. Y bueno, quizás la semana que viene ya tengamos las preguntas. Tenemos reunión esta semana con los compañeros, así que es posible que también vayamos viendo cuáles van a ser las consignas para el trabajo y todo eso. Les vuelvo a decir, porque alguien creo que me preguntó por privado, yo voy a corregir los del profesor Vidal, porque el profesor Vidal además tenía un contrato, porque ya estaba jubilado, se venció el contrato y creo que ya no se lo han renovado. Así que yo voy a tomar los alumnos que estaban inscritos en la comisión guaraní con el profesor Vidal, yo voy a corregir los trabajos de ellos. Los que me preguntan sobre el guaraní, yo no puedo hacer nada con el guaraní. El guaraní a mí me lo mandan. Y es la base sobre la cual yo puedo considerar a los que están en el guaraní como alumnos, incluso en los exámenes. Así que cualquier cuestión con el guaraní tienen que hablar con Secretaría Estudiantil. Incluso lo que ha hecho Secretaría Estudiantil al principio fue decir, incluyan a los alumnos. Nosotros habíamos tomado esa decisión de incluirlos en cualquier comisión de práctico, pero nosotros no podemos sumarlos al guaraní porque ese es un sistema de la universidad, no de las materias, menos de los profesores. Así que las dudas que tengan de comisiones, etcétera, más allá de que puede haber que una profesora diga, bueno, presentame el trabajo a mí, etcétera, en el guaraní figuran en tal comisión o en tal otra. Por eso no podemos, si no están, a incluirlos y todo eso que piden, no lo podemos hacer. Y para este trabajo la base también es el guaraní, que también para nosotros es un lío si ustedes, no, se lo presento a otro y no le digo nada. Entonces, en la comisión de, no sé, de María, hay una alumna que figura ausente, que figura que no presentó el trabajo, está como no regular. Y resulta que se lo presentó a otra, pero bueno, no hay manera de cruzar esas actas, ¿sí? Menos en este lugar de virtualidad. Entonces, si estás en un listado, tenés que garantizar que en tu listado estés figurando. Si no, vas a tener una dificultad. Las consignas van a ser las mismas para todas las comisiones, así que preséntenlas en la comisión donde están anotados, aunque hayan escuchado las clases o participado en otras clases. Preséntenlas con los docentes que estuvieron anotados en el guaraní. Bueno, ya está, basta. Muy largo hoy. Bueno, que tengan buena semana, que estén bien, cuídense mucho.